memoria, eso es memorizar y repetir como loros o cotorros, lo que hemos aprendido, y eso es todo. Pasar exámenes, pasar año, no significa ser muy inteligente. En la vida práctica hemos conocido personas muy inteligentes, que en la escuela jamás salieron bien en los exámenes. Nosotros hemos conocido magníficos escritores, y grandes matemáticos, que en la escuela fueron pésimos estudiantes, y que jamás pasaron bien los exámenes en gramática y matemáticas. Sabemos del caso de un estudiante pésimo en anatomía, y que solo después de mucho sufrir, pudo salir bien en los exámenes de anatomía. Hoy en día dicho estudiante, es autor de una gran obra sobre anatomía. Pasar año no significa necesariamente ser muy inteligente. Hay personas que jamás han pasado un año, y que son muy inteligentes. Hay algo más importante que pasar año, hay algo más importante que estudiar ciertas materias, y es precisamente tener plena conciencia objetiva, clara y luminosa, sobre aquellas materias que se estudian. Los maestros y maestras, deben esforzarse para ayudar a los estudiantes a despertar conciencia. Todo el esfuerzo de los maestros y maestras, debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes. Es urgente que los estudiantes se hagan plenamente autoconscientes, de aquellas materias que estudian. Aprender de memoria, aprender como loros, es sencillamente estúpido, en el sentido más completo de la palabra. Los estudiantes se ven obligados a estudiar difíciles materias, y a almacenarlas en su memoria para pasar año, y después en la vida práctica, dichas materias no solo resultan inútiles, sino que también se olvidan porque la memoria es infiel. Los muchachos estudian con el propósito de conseguir empleo, y ganarse la vida, y más tarde si tienen suerte de conseguir el tal empleo, si se hacen profesionales, médicos, abogados, etc., lo único que consiguen, es repetir la misma historia de siempre, se casan, sufren, tienen hijos, y mueren sin haber despertado conciencia, mueren sin haber tenido conciencia de su propia vida. Eso es todo. Las muchachas se casan, forman sus hogares, tienen hijos, se pelean con los vecinos, con el marido, con los hijos, se divorcian y se vuelven a casar, enviudan, se vuelven viejas, etc. Y al fin, mueren después de haber vivido dormidas, inconscientes, repitiendo como siempre, el mismo drama doloroso de la existencia. No quieren los maestros y maestras de escuela, darse cuenta cabal de que todos los seres humanos, tienen la conciencia dormida. Es urgente que los maestros de escuela también despierten, para que puedan despertar a los estudiantes. De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y más teorías, y de citar al Dante, a Homero, a Virgilio, etc., si tenemos la conciencia dormida, si no tenemos conciencia objetiva, clara y perfecta sobre nosotros mismos, sobre las materias que estudiamos, sobre la vida práctica. ¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad? La educación verdadera no consiste en saber leer y escribir. Cualquier mentecato, cualquier tonto puede saber leer y escribir. Necesitamos ser inteligentes, y la inteligencia solo despierta en nosotros, cuando despierta la conciencia. La humanidad tiene un 97% de subconsciencia, y 3% de conciencia. Necesitamos despertar la conciencia, necesitamos convertir al subconsciente en consciente. Necesitamos tener un 100% de conciencia. El ser humano no solo sueña cuando su cuerpo físico duerme, sino que también sueña cuando su cuerpo físico no duerme, cuando está en estado de vigilia. Es necesario dejar de soñar, es necesario despertar conciencia, y ese proceso del despertar debe comenzar desde el hogar, y desde la escuela. El esfuerzo de los maestros, debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes, y no únicamente a la memoria. Los estudiantes deben aprender a pensar por sí mismos, y no únicamente a repetir como loros o cotorros, las teorías ajenas. Los maestros deben luchar por acabarle el miedo a los estudiantes. Los maestros deben permitirles a los estudiantes, la libertad de disentir, y criticar sanamente y en forma constructiva, todas las teorías que estudian. Es absurdo obligarles a aceptar en forma dogmática, todas las teorías que se enseñan en la escuela, el colegio, o la universidad.
Es necesario que los estudiantes abandonen el miedo para que aprendan a pensar por sí mismos. Es urgente que los estudiantes abandonen el miedo para que puedan analizar las teorías que estudian. El miedo es una de las barreras para la inteligencia. El estudiante con miedo no se atreve a disentir, y acepta como artículo de fe ciega todo lo que digan los distintos autores. De nada sirve que los maestros hablen de intrepidez, si ellos mismos tienen miedo. Los maestros deben estar libres del temor. Los maestros que temen a la crítica, al qué dirán, etc., no pueden ser verdaderamente inteligentes. El verdadero objetivo de la educación debe ser acabar con el miedo y despertar conciencia. ¿De qué sirve pasar exámenes, si continuamos miedosos e inconscientes? Los maestros tienen el deber de ayudar a los estudiantes desde los bancos de la escuela, para que sean útiles en la vida, pero mientras exista el miedo, nadie puede ser útil en la vida. La persona llena de temor no se atreve a disentir de la opinión ajena. La persona llena de temor no puede tener libre iniciativa. Es función de todo maestro, evidentemente, la de ayudar a todos y cada uno de los alumnos de su escuela a estar completamente libres del miedo, a fin de que puedan actuar en forma espontánea, sin necesidad de que se les diga, de que se les mande. Es urgente que los estudiantes dejen el miedo, para que puedan tener libre iniciativa espontánea y creadora. Cuando los estudiantes por iniciativa propia, libre y espontánea, puedan analizar y criticar libremente aquellas teorías que estudian, dejarán entonces de ser meros entes mecánicos, subjetivos y estúpidos. Es urgente que exista la libre iniciativa, para que surja la inteligencia creadora en los alumnos y alumnas. Es necesario darle libertad de expresión creadora espontánea, y sin condicionamiento de ninguna especie, a todos los alumnos y alumnas, a fin de que puedan hacerse conscientes de aquello que estudian. El libre poder creativo solo puede manifestarse cuando no tenemos miedo a la crítica, al que dirán, a la férula del maestro, a las reglas, etc. La mente humana está degenerada por el miedo y el dogmatismo. Y se hace urgente regenerarla mediante la libre iniciativa espontánea y libre de miedo. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida, y ese proceso del despertar debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. De poco nos habrá servido la escuela, si salimos de ella inconscientes y dormidos. La abolición del miedo, y la libre iniciativa, dará origen a la acción espontánea y pura. Por libre iniciativa los alumnos y alumnas, deberían tener derecho en todas las escuelas, a discutir en asamblea todas las teorías que están estudiando. Solo así, mediante la liberación del temor, y la libertad de discutir, analizar, meditar, y criticar sanamente lo que estemos estudiando, podemos hacernos conscientes de esas materias, y no meramente loros o cotorros, que repiten lo que acumulan en la memoria. Capítulo 2. La imitación. Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación económica de millones de personas se debe fuera de toda duda a eso que se llama miedo. El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. Desde el punto de vista psicológico, resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con la ropa del amor. La gente que internamente tiene muy pocos valores espirituales, la gente internamente pobre, busca siempre fuera algo para completarse. La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre en tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor en temor, y como es natural, se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etc. Todo viejo enfermo y pobre en lo psicológico, está por lo común lleno de miedo, y se aferra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etc. como buscando seguridad. Esto es algo que, todos podemos evidenciar, observando cuidadosamente a los ancianos.
Cada vez que las gentes tienen miedo, se esconden tras el escudo protector de la respetabilidad. Siguiendo una tradición, ya sea de raza, ya de familia, nación, etc. Realmente, toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, hueca, sin valor verdadero. Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar, es producto del miedo. La gente con miedo, imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etc. La imitación es el resultado del miedo. La imitación destruye totalmente la libre iniciativa. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los maestros y maestras cometen el error de enseñarles a los estudiantes varones y mujeres eso que se llama imitación. En las clases de pintura y dibujo, se les enseña a los alumnos a copiar, a pintar imágenes de árboles, casas, montañas, animales, etc. Eso no es crear. Eso es imitar, fotografiar. Crear no es imitar. Crear no es fotografiar. Crear es traducir, transmitir con el pincel, y a lo vivo, el árbol que nos encanta, la bella puesta de sol, el amanecer con sus inefables melodías, etc. Hay creación verdadera en el arte chino y japonés del Zen, en el arte abstracto y semi-abstracto. A cualquier pintor chino del Chan y del Zen, no les interesa imitar, fotografiar. Los pintores de China y Japón gozan creando, y volviendo nuevamente a crear. Los pintores del Zen y del Chan no imitan, crean, y ese es su trabajo. A los pintores de China y Japón no les interesa pintar o fotografiar a una bella mujer, ellos gozan transmitiendo su belleza abstracta. Los pintores de China y Japón no imitarían jamás una bella puesta de sol, ellos gozan transmitiendo en belleza abstracta todo el encanto del ocaso. Lo importante no es imitar, copiar en negro o en blanco. Lo importante es sentir la honda significación de la belleza, y saberla transmitir, pero para ello, se necesita que no haya miedo, apego a las reglas, a la tradición, o temor al que dirán, o al regaño del maestro. Es urgente que los maestros y maestras comprendan la necesidad de que los alumnos y alumnas desarrollen el poder creador. A todas luces resulta absurdo enseñar a los estudiantes a imitar. Es mejor enseñarles a crear. El ser humano desgraciadamente es un autómata dormido, inconsciente, que solo sabe imitar. Imitamos la ropa ajena, y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda. Imitamos las costumbres ajenas, aun cuando estas estén muy equivocadas. Imitamos los vicios, imitamos todo lo que es absurdo, lo que siempre se vive repitiendo en el tiempo, etc. Es necesario que los maestros y maestras de escuela enseñen a los estudiantes a pensar por sí mismos, en forma independiente. Los maestros deben ofrecerle a los estudiantes todas las posibilidades para que dejen de ser autómatas imitativos. Los maestros deben facilitar a los estudiantes las mejores oportunidades para que estos desarrollen el poder creador. Es urgente que los estudiantes conozcan la verdadera libertad, para que sin temor alguno, puedan aprender a pensar por sí mismos, libremente. La mente que vive esclava del qué dirán, la mente que imita, por temor a violar las tradiciones, las reglas, las costumbres, etc. no es mente creadora, no es mente libre. La mente de las gentes, es como casa cerrada y sellada con 7 sellos, casa donde nada nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde solo reina la muerte y el dolor. Lo nuevo solo puede ocurrir, donde no hay miedo, donde no existe imitación, donde no existen apegos a las cosas, a los dineros, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etc. Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de familia, de los hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc., etc. Es urgente que los maestros y maestras les enseñen a sus estudiantes varones y mujeres la necesidad de no imitar todo este orden caduco y degenerado de cosas viejas. Es urgente que los alumnos aprendan en la escuela a crear libremente, a pensar libremente, a sentir libremente. Los alumnos y alumnas pasan lo mejor de su vida en la escuela, adquiriendo información, y sin embargo, no les queda tiempo para pensar en todas estas cosas.
10 o 15 años en la escuela, viviendo vida de autómatas inconscientes, y salen de la escuela